Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo han estado? Espero que hayan tenido una excelente semana, siempre bendecidos y fortalecidos en el Señor. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para continuar con las clases del curso profético básico y vamos a iniciar una nueva lección, que es la lección número 4 sobre los frutos del Espíritu Santo. En semanas anteriores hemos recibido algunas preguntas y una de esas preguntas fue precisamente si los dones del Espíritu Santo eran lo mismo que los frutos del Espíritu Santo. Así que por eso vamos a iniciar esta primera clase estableciendo la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Como vemos, muchos se confunden con este tema. Algunos creen que es lo mismo y otros creen que uno es más importante que otro. Vamos a empezar diciendo que todos sabemos, ¿no?, que hay 9 dones del Espíritu Santo y 9 frutos del Espíritu Santo. Y quizás por eso algunos se confunden, piensan que es lo mismo. Pero lo que tenemos que dejar bien claro es que ambos son de propiedad exclusiva del Espíritu Santo. Y no son lo mismo, pero ambos son fundamentales para el equilibrio del crecimiento espiritual de la Iglesia de Jesucristo. Alguien dijo que los frutos del Espíritu Santo revelan el carácter de Dios en un creyente, un cristiano. Y mientras que los dones revelan el resultado, el ejercicio de la plena relación con Dios. En otras palabras, los frutos reflejan el ser de un creyente, mientras que los dones reflejan el hacer. Y es ahí donde podemos ver la diferencia, que vamos a ver que los frutos van a reflejar lo que somos en Cristo, si es que nos parecemos a Cristo. Mientras que los dones van a reflejar lo que hacemos, cuál es nuestro tipo de servicio, tipo de ministerio, cómo funcionamos dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia. Y como hemos visto y sabemos que los dones son importantes para la edificación de la iglesia. Y es por eso que los frutos y los dones son instrumentos que el Espíritu de Dios nos proporciona para que manifestemos la gloria de Dios aquí en la tierra. Por eso ambos son importantes. No es que uno es más que otro, sino que son diferentes. Los dones y los frutos los recibimos gratis, pero el don opera conforme nosotros estamos conectados con Dios y mientras fluyamos en el servicio, en el ministerio, según lo que nos haya llamado a hacer Dios, ¿no? Sea el tipo de regalo que hayamos recibido, ya sea del Padre, ya sea los 5 ministerios o ya sea los dones del Espíritu Santo. Pero en este caso estamos estableciendo la diferencia con los dones del Espíritu Santo. Si es que hemos recibido los 9 dones o 5 dones o un don, no sé. Pero de acuerdo a eso es que el Espíritu Santo nos ha proporcionado los dones para que nosotros lo usemos para bendición y edificación de la iglesia. Mientras que los frutos van a depender mucho más de nosotros. Es como un 50% del Espíritu Santo y un 50% de nosotros, porque van a reflejar el carácter de Cristo y, como sabemos, el Señor va a ir trabajando con nosotros y eso es lo que vamos a ir viendo posteriormente. Tenemos que ver que los frutos del Espíritu Santo son 9 virtudes, manifestaciones divinas, en las que podemos ver cómo Dios está obrando en la vida y en el corazón de una persona. Y vamos a también ver, por ejemplo, así como nosotros como hijos nos parecemos a nuestros padres,
¿no? Nos asimilamos en muchas cosas. Y también tenemos sus rasgos físicos, tenemos cualidades de ellos, son parte de nuestra herencia. Entonces, es lo mismo que los frutos van a reflejar. En nosotros vamos a tener que ver con la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características que nos hacen semejante al Padre Celestial? ¿Por qué características podemos reflejarnos como Él? ¿Qué es lo que nos caracteriza que podamos ser como Jesús? Y es por eso que tenemos que ver exactamente cuál es la función. En base a esto vamos a ver y entender que esto es exactamente la función de los frutos del Espíritu Santo. Es el resultado de la presencia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver también que los frutos del Espíritu Santo representan el carácter divino de Dios en nosotros. Quiere decir que mientras más cerca estamos de Dios, más vamos a reflejar el carácter de Dios. Y es por eso que el Señor Jesús dejó muy claro en su palabra que sus hijos serían conocidos por sus frutos. Y eso está escrito en Lucas 6, del 43 al 44, donde él explica: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Y también dice: porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Y ahí, en este versículo, vamos a poder también reflexionar en ver qué tipo de fruto estamos dando. ¿Son frutos amargos? ¿Son frutos secos? ¿Son frutos que aún no maduran? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Y si cada día nos estamos pareciendo más a nuestro Padre Celestial, ¿la gente puede ver reflejado eso en nosotros? Y es a partir de este punto que también esto tiene que ver con la tierra que somos nosotros. Y vamos a ver por qué muchos creyentes aún no pueden dar fruto. Y es por causa del corazón, por causa de la tierra que todavía no es una tierra buena. Todavía hay piedras, hay espinas, hay abrojos, cosas que tenemos que, ¿no?, ir limpiando nosotros mismos para poder dar esos frutos, dar los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, del 22 al 23, el apóstol Pablo nos habla precisamente cuáles son los frutos del Espíritu Santo, y esta es la base bíblica de los frutos. Vamos a leer, y dice: los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vamos a ver un detalle más. 9 son los frutos, pero el Espíritu es uno solo. Quiere decir, y esto implica, que todo aquel que dice tener el Espíritu Santo posee todas las características de él. Debe tener estos frutos. Esto es lo que nos caracteriza, saber si realmente alguien tiene esa llenura del Espíritu Santo. También tenemos que tener otra observación, y es lo siguiente: no todo aquel que está dotado de dones es una persona piadosa, una persona fructífera. Porque es posible que alguien pueda poseer dones excepcionales de enseñanza, de sanidades, de milagros, ¿no?, de evangelismo, de servicio, o de alguna otra forma en la que Dios nos haya dado los dones, o ministerios también, ¿no? Puede ser que nos haya llamado a alguno de los 5 ministerios, pero sin embargo algunas personas no tienen nada de fruto o muy poco fruto. Y es por eso que también tenemos que ver que el tener dones no es lo mismo que ser fructífero. Sin embargo, a menudo se confunden las dos cosas. Y es peligroso, amados hermanos, confundir los dones con los frutos, porque no solo porque no es lo mismo, sino porque vamos a dejarnos impresionar o engañar
justamente por los dones. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que los dones que nosotros tengamos sean para edificar a la iglesia, para bendecirla, según sea el tipo de don que tengamos, ¿no? Hemos visto dones de poder, dones de revelación, dones de expresión, y es a través de esos dones que nosotros podemos ayudar a otros, podemos bendecirlos, son para eso, no es para nosotros mismos. Y por eso es que tenemos que ver que no basta simplemente con identificar quién es exitoso, ¿no? O quién tiene dones y ministerios convincentes. Porque, como les digo, no se trata de eso, no se trata de buscar nuestro propio éxito, nuestra propia fama o de construir nuestro propio reino. No, todo es para darle la gloria a Dios. Que en lo que vayamos a hacer o en lo que tengamos que hacer o en lo que vayamos a desarrollar dentro del ministerio o en el servicio o donde quiera que estemos, que seamos siempre ese reflejo del carácter de Cristo, que seamos siempre esa luz para las personas, para que ellos vean a través de nosotros, que vean a Jesús, ¿no? Que vean la luz. Y es por eso que estamos llamados a ser luz y la sal del mundo, para poder llevar a otros a los pies de Cristo. Y si podemos ayudarlos también con los dones, lo usamos. Dios nos va a guiar en eso, pero no por eso nos podemos, ¿cómo se llama?, decir que es algo que va a reflejar a alguien. Y ahí es donde vamos a ver que lo que importa es el carácter de un cristiano, de un líder o de un ministro, ¿no? Tenemos que ver más allá del ministerio la vida de una persona en lo personal. No solo nos dejemos llevar por lo exitoso que sea su ministerio, por lo que sea de repente de dimensiones internacionales. No solamente tenemos que ver eso, tenemos que ver su vida personal, tenemos que observar su familia, tenemos que ver cómo se desenvuelve fuera de la iglesia y sobre todo tenemos que ver algo que es muy importante, la integridad. La integridad de un ministro de Dios es muy importante, ver su integridad, su honestidad, su transparencia. Y ¿no?, ahí es donde vamos a ver también lo siguiente. Y podemos preguntarnos, ¿no?, si realmente refleja la persona el carácter de Dios. ¿Puedo ver en esa persona el fruto del Espíritu? Jesús nos dice que conoceremos a una persona por su fruto. Eso está en Mateo 7:16. En Mateo 7 él hablaba de eso. Y también en ese mismo capítulo de Mateo vamos a ver que el ministerio en sí no es un indicador de la piedad. Ser piadoso significa ser un hombre justo, un hombre que sigue la voluntad de Dios, que obedece a Dios, que siempre está la presencia de Dios en su vida. Y eso Jesús lo habló en Mateo 7, del 22 al 23, donde dice que le decían: Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios, sanamos enfermos en tu nombre, ¿no? Y hicimos muchas cosas. Ellos publicitaban todas las cosas que ellos habían hecho en el ministerio. Pero luego el Señor Jesús le dijo: no, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Y eso, ahí se puede ver que sí tuvieron un ministerio exitoso, pero no dieron nunca fruto. Y es por eso que el Señor dice que árbol que no da fruto será cortado. Y es por eso que los frutos del Espíritu Santo son muy importantes en la vida de un creyente. Y vamos a ir hablando de esto poco a poco. En las siguientes clases vamos a ir describiendo los frutos del Espíritu Santo y vamos a poder entenderlos y aprenderlos para saber cómo dar fruto en nuestra vida. Ok, amados hermanos, hasta aquí todo por hoy y ya nos estamos reencontrando la próxima semana con la bendición del Señor.
Que tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga.